Bienvenidas mis chicas y mis chicos a esta nueva serie. Es una serie que la llamé Amigurumis desde cero. Esta es una serie que estábamos necesitando para aquellas que están empezando. Ustedes saben que en este canal trabajamos todo lo de principiantes en amigurumis, mis chicas. Así que bienvenidas a la serie Amigurumis desde cero, sin frustrarte, donde vamos a aprender a tejer amigurumis con seguridad y sobre todo con buenos acabados. Hoy estamos en el día 1, mis chicas, es el día 1, así que hoy es la apertura. Vamos a hablar hoy de cómo empezar amigurumis desde cero, enfocándonos en los materiales porque realmente necesitamos conocerlos para que funcionen correctamente en nuestro aprendizaje. Mis chicas, muchas personas llegan a los amigurumis sabiendo ya crochet, sabiendo ya tejer. Ya saben los puntos, ya saben seguir filas, pero cuando empiezan a tejer muñecos como que no les cuadra. Hoy quiero decirte, mis chicas, o decirles algo supremamente importante y es que el problema casi nunca somos nosotras, sino las decisiones iniciales. Así que hoy vamos a aprender varias de ellas. Vamos a aprender cinco punticos importantes a la hora de iniciar con los amigurumis. El primero de ellos, mi chica, crochet tradicional versus amigurumi. En el crochet tradicional nosotros buscamos que tenga caída, tal vez la prenda de vestir o que tal vez sea muy suave, buscamos suavidad, buscamos flexibilidad. En cambio, mis chicas, en los amigurumis nosotros buscamos es más estructura, firmeza y definición. Y por eso los materiales cambian. Lo segundo, mis chicas, el hilo adecuado para aprender. Me preguntan mucho esto. Para empezar, lo ideal es un hilo que deje ver bien los puntos. Ustedes saben que todo lo que yo les muestro en este canal ya está disponible o va a estar disponible en mi otro canal de Creative Crochet, ¿cierto? Todos estos diseños los encuentran por allá, el tutorial paso a paso para que vayan y los tejan. En la descripción encuentran el enlace de mi otro canal o en el perfil, ¿ok? Entonces, mis chicas, el hilo adecuado. Necesitamos saber cuál es el que debemos utilizar. Necesitamos un hilo que se deje ver bien los puntos. El algodón es una excelente opción porque no, pues no se estira demasiado y te permite de pronto leer muy bien el tejido, leer muy bien los puntos, pero no es obligatorio de algodón. En mi caso yo utilizo el macramé que tiene un poquito de algodón y el resto en mayor cantidad es acrílico. Y eso me permite que tenga mayor firmeza el amigurumi, pero no se pierden los puntos, eso es importante. No es obligatorio, mis chicas, usar marcas caras o costosas. Precisamente este es muy económico aquí en mi localidad, porque lo importante es que tú puedas identificar cada punto sin esforzarte tanto, ¿ok? Así que los hilos muy peludos, muy brillantes, evítalos porque nos dificultan a la hora del aprendizaje, porque no nos dejan ver bien los errores para corregirlos. Tercero, mis chicas, la aguja y porque casi siempre es más pequeña. Aquí está uno de los errores más comunes y es usar la aguja que recomienda la etiqueta del hilo. Normalmente el hilo viene con una etiqueta y nos da una aguja recomendada y pues utilizamos esa, pero en los amigurumis se necesita una menor. Vamos a utilizar normalmente la aguja menor a la recomendada por la lana. Si el tejido queda flojo, aparecen muchos huecos, mis chicas, y luego por ahí se nos nota el relleno o se nos sale el relleno. Cuarto, el relleno no es un detalle menor, el relleno es importantísimo. El relleno define la forma final que tiene nuestro amigurumi, si lo sabemos rellenar. Debe ser suave, pero con cuerpo, o sea, con firmeza, con textura. Si usas muy poco, el muñeco va a quedar triste, flácido. Si usas demasiado, pues se desforma, ya no va a tener la forma que quieres. Así que es muy importante y algo clave es que el relleno se pone por etapas y no todo al final. Así que se va poniendo de a pequeñas cantidades, se va introduciendo y no todo el montón al final. Quinto, mis chicas, herramientas básicas que sí necesitas. No necesitas mil cosas para que puedas tejer amigurumis. ¿Listo? Solo vas a necesitar la aguja. ¿Listo? En mi caso siempre utilizo la número 3 milímetros porque pues utilizo hilo de 2 milímetros de grosor. También tijeras, vas a necesitar unas tijeras bien filosas,
Vas a necesitar hilo, este es el que yo utilizo, mira el gruesor, hilo vas a necesitar. También marcador de puntos. Los marcadores de puntos, mis chicas, son supremamente importantes para que, yo tengo uno por aquí, para que te ayudes a identificar en qué ronda vas, la vas colocando al inicio de cada ronda y así no te pierdes. Pero si no quieres utilizar marcadores como yo, pues yo utilizo la técnica de cerrar rondas con punto deslizado e iniciar la siguiente ronda con una cadenita. Y así pues no trabajo en espiral y me deja de pronto aquí una venita de unión de rondas, pero yo siempre la dejo para la parte de la espalda como cualquier muñeco que tiene su costura, ¿no? Entonces eso nos ayuda también a no perdernos y pues nos evitamos utilizar marcadores. De lo contrario, si trabajas en espiral, es obligatorio los marcadores. También vas a necesitar, mis chicas, ojitos de seguridad, que son estos, son los que utilizamos para todos los amigurumis, vienen con un tornillito y con un broche de seguridad que se le coloca por detrás. Todo esto depende de lo que vayas a trabajar, hay ojos desde muy muy pequeñitos hasta bien grandes, entonces eso depende del diseño que vayas a hacer. Y ya para cerrar, mis chicas, empezar bien marca toda la diferencia. Así que en el próximo video vamos a estar hablando de cómo iniciar un amigurumi correctamente, entendiendo cuándo usar anillo mágico y cuándo usar cadenitas. Así que no te pierdas la lección 2. Nos vemos en la siguiente oportunidad, en el siguiente video. Espero te sirva y que esta sección que titulé, esta serie que titulé Amigurumis desde cero te sea de mucha ayuda.